Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Ellos insistieron: ¿y quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto. Allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. De vuelta vemos a San Juan Bautista, el precursor del Señor, el que preanuncia la venida del Señor, y que nos llama a esta venida de Cristo en Navidad. Y dice que no es Elías, pero en realidad el Señor dice que es Elías en su espíritu, ¿no? Tiene esa fuerza, ese carisma de Elías para preparar el camino del Señor. Y no es el profeta, evidentemente el profeta elegido. Nos dice que no es la luz, sino testigo de la luz, un reflejo de esa luz. Y Juan evidentemente nos dice las cosas que dice en Jesús, ¿eh? Justamente no tiene esa sabiduría tan alta. Si vemos en Lucas, por ejemplo, él dice: si tienen dos mantos, den uno. Eso es bastante radical. Pero a los cobradores de impuestos les dicen: no cobren de más, no se aprovechen. En cambio, a los soldados les dicen: no abusen de su autoridad, ¿no? Es decir, limita ahí nomás, pero no puede decir: felices los mansos, den la otra mejilla, perdonen al enemigo, ¿eh? Feliz por ser perseguidos a causa mía. ¿Cómo va a decir eso? El que toma su cruz y me sigue es digno de mí, ¿no? Y más allá, o que es el pan de vida, ¿cómo va a decir eso? Solamente Dios puede decir eso. Y sus milagros, ¿no? Resucitar muertos, pero inclusive expulsar demonios casi como Jesús lo hacía, casi de taquito, casi sin mirar, podríamos decir, ¿eh? Pero es testigo de, con esa fortaleza, con esa sabiduría, ¿eh? Aún a costa de su vida. Y claro, esto sería muy lindo, bueno, lo dejamos ahí. No, es decir, los cristianos siguieron siendo testigos. Algunos, los santos, lo han sido, los mártires primeros, dieron su vida. Lo más importante para ellos era encontrarse con Jesús, y daban la vida por Jesús. Y los santos, qué sé yo, un San Pablo que se desgasta absolutamente yendo por todo el Mediterráneo y llegando a Roma, estableciendo comunidades cristianas, un San Francisco Javier por la India, las islas del Pacífico para evangelizar, un San Francisco de Asís que en su humildad y su pobreza, una Santa Teresita que desde un convento es patrona de las misiones porque ofrece dolores por ese misionero, por ese sacerdote, una Madre Teresa de Calcuta que es amor y servicio, un San Juan Pablo II que va con su sabiduría y su fuerza evangelizadora, ¿no? En fin, verdaderamente testigos de Cristo, ¿no? Pero no tienen todas las virtudes en su máxima expresión, no todos, ¿eh? Y por otro lado, son eh, simplemente reflejos, pero son reflejos verdaderamente bastante buenos, pero no tienen ni todas las virtudes ni en su máxima expresión como las tiene Jesús. Y ahora, esto de que, bueno, ya está, no, nosotros también somos testigos, ¿eh? Nosotros debemos ser ese testigo, debemos ser ese reflejo, ¿eh? Quizá no con la magnitud de los santos, pero bueno, Dios sabe el esfuerzo, ¿no? Y entonces ser ese reflejo de mansedumbre, de compasión, de comprensión,
de servicio, de oración, de humildad frente al otro, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y bueno, fíjense, ¿cómo limito mi enojo? Y bueno, orando y tratando de no hacerlo. ¿Cómo soy más paciente? ¿Cómo tengo esa fortaleza para salir? Y le pido a Dios, al Espíritu Santo, ¿no? La iglesia de Corea nació de una manera muy especial, distinta. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que quizá los religiosos y algunas personas sean las que llevan adelante y otros se quedan un poco más atrás. La iglesia de Corea, toda, es involucrada siempre en hacer algo. Todos hacen algo como muy dedicado a la iglesia. No son una magnitud enorme, pero realmente, y crecen, realmente por lo menos hasta hace un tiempo crecían. Son testigos. Que María Santísima, aquella que no es el sol de justicia, es la luna, es la que refleja de una manera como ninguno, pero no tiene luz propia. El sol es Cristo, que intercede ante el Señor para que nos dé la gracia de entender que está muy bien ver a esos testigos, esos reflejos, Juan el Bautista, los santos, los mártires, pero nosotros también tenemos que serlo en amor y misericordia, compasión, oración, ¿no? Orando, que ese testimonio sea el puente para que la oración pueda llegar, porque lo que llega es la oración, pero mi testimonio valida y hace reflejo de esa luz de Cristo en cierto grado, por supuesto, desde nuestra pequeñez, para que verdaderamente el otro también encuentre al Señor. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ustedes y a sus familias. Amén.